Un estallido. Eso es lo que se está viendo a lo largo de Francia, pero especialmente en París, en contra del gobierno de Emmanuel Macron por sus reformas algo controversiales al interior de ese país asociados a la edad de jubilación, donde se está buscando y se aprobó, aunque con ciertas maniobras legales, aumentar la edad de jubilación de los 62 años a los 64. Y vamos a ver por qué hay tanta molestia en Francia, las revueltas que se están dando ahí, como también cómo este sistema francés de subsidio estatal a las pensiones y para poder jubilarse antes que muchos otros países a nivel de edad, no se puede sostener, tiene problemas económicos y que incluso con las actividades bastante imperialistas y extractivistas del Estado francés en África, de sacarle la riqueza a esos países directamente, con grupos armados, o en muchos casos con golpes de Estado o manipulación económica, y que sacan mucho dinero para el Estado francés, ni con eso alcanza para sostener los millonarios subsidios a la ciudadanía francesa. Todo eso lo vemos a continuación. En los últimos días ha sido noticia a lo largo del mundo las masivas protestas que se han dado a lo largo de Francia. Y hay que entender que esto no es simplemente una de las tantas protestas que son algo comunes dentro de ese país, ya que Francia tiene una tradición sindicalista como de protesta bastante fuerte desde hace mucho tiempo. Incluso ahí fue la Revolución Francesa, como lo dice el nombre, que da origen a mucho de las situaciones sociales como políticas actuales. Y en medio de todo eso hay que entender por qué hay tantas protestas apoyadas tanto por la extrema izquierda y la izquierda. Vemos desde sectores del Partido Comunista, como también grupos sindicalistas, socialistas, etcétera, a sectores de la extrema derecha, como también de la derecha. Y hay particularmente sectores ultranacionalistas, algunos que bordean con el fascismo propiamente tal, como también sectores ultraconservadores. Y hay que entender que ambos extremos políticos en Francia no son pro mercado y son sumamente estatistas como corporativistas. A diferencia de otros países donde los sectores de derecha más dura pueden ser más pro mercado y los sectores de izquierda más duras son más pro Estado. En Francia no es el caso. A veces son más los centristas los que tienden a ser más pro mercado en ese país. Pero hay que entender qué ocurre. Dentro de Francia hay un sistema de pensiones en el cual el Estado tiene mucha participación e intervención, financiado por el Estado, un sistema estatal. Y ese sistema, en el año 1982, determinó por un gobierno de la izquierda francesa en ese momento que se iba a bajar la edad de jubilación a los 60 años. Mucho menos que prácticamente cualquier país del mundo. Y luego de eso, se empezó a notar que eso era más bien insostenible porque que el Estado esté pagando eso con impuestos o con subsidios o varias de otras distintas zonas económicas, requiere una gran cantidad de dinero, especialmente porque con el tiempo ha aumentado la población y está envejeciendo más. Entonces, desde ese año se empezó a notar que aunque eso fue muy popular para la izquierda francesa en su momento, era insostenible a nivel de dinero, porque no daba. Uno puede decir, oye, es que debería ser así, pero no se puede, simplemente el dinero no da. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Que eventualmente tanto gobiernos de centro izquierda como de centro derecha se dieron cuenta que esto era insostenible y el país se estaba endeudando cada vez más, situación que se ve hasta la actualidad, donde Francia tiene una deuda altísima y que se vuelve cada vez más difícil de pagar. Esto es una tendencia, si lo notan tanto en Europa como en Asia como en América, cuando hay estados que gastan mucho más de lo que parasitan de la población, porque la extracción que hacen con impuestos o regulaciones no es que generen ingresos con eso, simplemente se sacan a la población civil. Y para mantener eso han tenido que emitir deuda, generar ciertas maniobras económicas e incluso muchas veces hacer actos de carácter bastante imperialista en África, donde se les ha extraído gran parte de sus reservas económicas a numerosos países africanos, que eran antes colonias francesas y de cierta manera lo siguen siendo pero de otra manera, como también sus recursos naturales y gran parte de dinero de manera anual, pero incluso con todo eso no alcanza para subsidiar los masivos gastos del Estado francés. Entonces, terminó ocurriendo que con el paso de los años, desde la década de los 80 en adelante, se aumentó eventualmente la edad de jubilación a los 62 años, durante gobiernos de centro-derecha. Y durante gobiernos de centro-izquierda, de manera indirecta, para que pasara un poco más desapercibido, se hizo un aumento a los 64 años, pero gradual y en algunos casos, y que no se notara tanto. Y lo que terminó ocurriendo es que Macron, en su segunda campaña presidencial, prometió, aunque fuera impopular, pero ganó la elección de todas maneras, que iba a aumentar la edad de jubilación a los 64 años. ¿Por qué? Porque era insostenible y sigue siendo el sistema de pensiones que tiene Francia. El dinero no da, es así de simple. Bueno, y ahora lo que hizo fue eso. Y lo que fue bastante controversial, además de la propuesta, que por supuesto molesta a gran parte de los trabajadores que sienten que se van a tener que jubilar después, pero hay que tomar en cuenta que el sistema no se sostiene a nivel económico y al mismo tiempo está mantenido en muchos casos con dinero
podríamos decir, de sangre, dinero bastante sangriento, que se saca de países africanos, donde el ejército francés, como también el gobierno francés, interviene de manera bastante abusiva, pero bueno, eso no parece importarle mucho a la población francesa, con tal de que les mantengan esos privilegios a costa del dinero de otros países. Pero más allá de esa situación generó mucha molestia y empezó a haber manifestaciones. Y a estas manifestaciones, para oponerse a esto, se sumaron sectores de la izquierda más dura, como también de la derecha más dura, porque ambos sectores son bastante estatistas en lo económico y no tienen problemas con un Estado cada vez más grande o que intervengan más en la vida de la población. Los problemas tal vez a más a largo plazo que ya se dan por mantener este sistema que no se puede sostener, no les importa demasiado, ¿no? Y por eso los sectores nacionalistas y ultraconservadores, como los sectores de carácter marxista en Francia, desde el Partido Comunista Francés, a los sectores socialistas y de izquierda más radical, de todas maneras se sumaron a estas presiones. Eso es lo que se dio. Y en medio de toda esa situación vimos que intentaron destituir al gobierno en unas votaciones que el día de ayer estuvieron muy cerca. Faltaron solo 9 votos para que pudiera darse la destitución, pero fracasó de todas maneras. Y luego se intentó una destitución por parte, otra nueva, de la derecha más dura, que se fracasó con menos de un tercio de los votos totales a nivel nacional. Entonces, finalmente esto no se dio por el Congreso y vemos que las protestas siguen aumentando por grupos sindicales que llaman ahora un estallido, grupos de trabajadores, principalmente en París, la capital, como en otras partes del país, molestos por esta decisión. Ahora, el gobierno de Macron en Francia anunció que no van a ceder, que van a ir hasta el final con esto y ya se salvaron de una destitución en el Congreso. Ahora, por protestas en las calles, les pueden hacer presión. Y el pueblo francés, lamentablemente, tiene una tendencia muy estatista y acostumbrada a recibir subsidios como beneficios del Estado de ese país. Y muchas veces no se preguntan de dónde viene el dinero para mantener eso, o no les importa, voy a hacer caso africano, porque en la práctica, ¿para qué se van a preocupar? Simplemente dicen, hoy me están dando un beneficio, me puedo jubilar antes que cualquiera de otros países, ¿de dónde se mantiene eso? No me preocupo, me lo tienen que dar, es mi derecho. Va un poco en esa dirección. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero lo que es interesante, más allá de la situación en concreto del caso francés, es que se nota una tendencia en distintas partes del mundo, en tanto en Occidente como en Oriente, como en América Latina, en África, Europa, en todas partes. Y es que esa, podríamos decir, consenso socialdemócrata, esta idea tan generalizada en sectores de izquierda como derecha, de estados cada vez más grandes, que intervienen más en la vida de la población, que gastan y lo mostraban como era un problema, estamos viendo cómo a lo largo del mundo están colapsando. Y esto fue algo que se advirtió por sectores más pro mercado que iba a ocurrir, que no iba a ocurrir de un año para otro, ni siquiera en una década, pero que era un proceso de décadas que era insostenible. Y ahora estamos llegando a esos puntos de colapso. Vimos recientemente como el caso de Bolivia están teniendo problemas económicos por sus masivos gastos y corrupción. Era insostenible el modelo. Tuvieron que expropiar las pensiones de sus trabajadores, de las AFP, y al mismo tiempo entregarle sus recursos naturales del litio a China a cambio de deuda. Vemos ahora como Francia también, su sistema de hace décadas, es insostenible desde hace prácticamente 50 años y cada vez se ha puesto peor. Y llega un punto en que los políticos tratan de ignorar esto porque es muy impopular empujar este tipo de medidas, pero ahora está llegando a punto crítico y no lo pueden ignorar más porque es insostenible el sistema, es la realidad. Y así va a ocurrir con distintos países, porque en la práctica lo que se ha hecho en muchos de estos países es de este tipo de política era algo que era para ganar lealtad, clientelismo, de otorgar con el Estado, al final con el mismo dinero de la población, beneficios o derechos, como lo llaman ahora, en subsidio, que la gente se acostumbra. Y eso dio popularidad. Los políticos que lo hicieron ganan elecciones en el corto plazo, pero en el largo plazo esa plata no alcanza, porque no es infinita. Y la manera en que se han financiado todo esto es muy similar a que si una persona pidiera una tarjeta de crédito y dijera, hoy puedo comprar de todo, y se endeudara y pues, se comprara viajes a distintas partes, comida sumamente costosa, todos los gastos más altos y la deuda se empieza a acumular. Pero llega un punto en que ya no puedes hacer eso, en que la deuda hay que pagarla. Y a nivel de países es igual. O tienes que pagar tus deudas con quienes te estabas endeudando, con consecuencia, o empiezas a imprimir dinero y empiezas a tener hiperinflación, como el caso argentino, el venezolano o muchos casos africanos. O la otra alternativa, que es la que al final tienen que hacer de una manera u otra, que es el colapso, o empezar a recortar esas áreas estatales. Pero dieron tantos años estos subsidios y beneficios a la población que cuando los tienes que cortar son sumamente impopulares esas medidas y se dan estallidos o posibles colapsos sociales. Es la consecuencia inevitable, podríamos decir que es un determinismo histórico prácticamente, del estatismo. Crece, se infla como una burbuja, explota y eventualmente disminuye y a veces el ciclo se repite, lamentablemente.
Pero ¿qué les parece esta situación? ¿Qué les parece este estallido que se está dando al interior de Francia en contra de la reforma de pensiones de Macron? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Deberían mantenerse esas jubilaciones subsidiadas, en muchos casos a costa del dinero de la población africana, a los 62 años? ¿O está bien que se retrase a los 64 años, que igual sigue siendo más bajo que muchos otros países del mundo? Todo eso coméntenlo abajo. Y también recuerden que pueden recomendar alguna temática, alguna noticia o algún análisis tanto de temas americanos como del resto del mundo. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.